Bueno, los hechos que conforman la historia a veces resultan inverosímiles. O sea, uno planea o algo y la historia o la realidad le transforma todos los pensamientos. Y en esta serie que yo he tratado de salir de la política y de la cotidianeidad de la pandemia y de los problemas que se suscitan, enfrentamientos estériles que en la historia van a ser hitos ni van a existir. O sea, todo esto que sucede ahora va a ser resumido en un título. Hubo una pandemia y sumió al país o al mundo en 2 años de desgracia. Pero no se va a destacar nadie como un hito de una trascendencia que sea un ejemplo en la historia. Entonces, nosotros queremos escapar un poco de ese juego perverso. Usted pone televisión, pone la radio, de los diarios, todos hablan de lo mismo. Entonces nosotros vamos a salir de esa trampa que la realidad nos ha impuesto. Y no es fácil porque ¿qué cosa puede ser más atractiva que la fantasía de un drama? Porque un drama es una fantasía. El drama se suscita, pero la genialidad de la creatividad humana y la visión de los acontecimientos tiende uno a generalizarlos de tal manera de que se convierten en un acontecimiento. Nosotros vamos a hablar de cosas simples, humanas que nos sucedieron. Está buena la época. Y claro, fue en uno de esos viajes que allá por la década del 70, yo viviendo acá en Estados Unidos, en California, realicé algunas veces a España para encontrarme con el general. O sea, había una actividad muy, muy intensa con nuestras relaciones y demás, como se suscitaron en nuestro trabajo modesto del exilio. Y una vez más yo fui a España y llego a Madrid. O sea, tratar de ser sintético en los hechos. Llego a Madrid como siempre, creo que me fue a esperar Algarve, un muchacho que éramos nosotros amigos, habíamos sido compañeros en Caracas, él había sido jugador de fútbol de River, y bueno, me encontré a la tarde, llegué una mañana, me encontré a la tarde con el general, hablamos las cosas nuestras que estábamos tratando, lo que yo estaba haciendo, algunas cosas, escribiendo, propuestas, relaciones, periodistas y todo eso, y el general se iba, creo que era un viernes o un sábado, y el general se iba a Barcelona, porque en Barcelona se iba a encontrar con el doctor Puigguer, que era su urólogo personal, no sé, él estaba tratando de una enfermedad de seno, y como él decía, cuando uno llega viejo, dice, tiene que andar cuidándose de los achaques. Pero bueno, entonces dice, yo voy a estar más o menos una semana, así que si usted, ¿por cuánto tiempo viene? Y digo, yo calculo, tengo 9, 10 días, porque el pasaje era con un retorno a 10 días, o sea, no era un pasaje de retorno inmediato. Y yo quería aprovechar en esos 10 días a ver qué hago, pero digo, bueno, mejor le pregunto al general qué puedo hacer allá. Bueno, voy a andar hasta todo el día molestándolo a él, ¿no? Ni todos los días. Entonces, el tema que él se iba a Barcelona por problemas de salud por una semana fue ideal. Digo, bueno, a ver, yo en Madrid no tenía a nadie conocido, hacía más que Algarve, pero Algarve iba a ir con él y con Isabelita, entonces prácticamente estaba otro muchacho, Bani, también ahí, pero bueno, le digo, ¿qué me aconseja, general? Dice, tengo una idea, dice, usted se va a quedar, sí, yo voy a estar 10 días, le digo. Dice, bueno, entonces nos seguimos reuniendo, nos volvemos a reunir ahora cuando yo regrese, porque así hablamos de lo que usted tiene. Sí, yo tenía algunas ideas que siempre las comentaba y cuando eran ideas importantes trataba de hacerlos de manera personal. Nada de misterioso, pero había cosas que eran mejor
que por carta. Y además era el placer de ir a encontrarme con el general de vez en cuando. Pero me dice, ¿por qué no se va a Andalucía? Dice, a conocer, lo más lindo que puede ir a conocer usted por las raíces nuestras. Dice, no se olvide que ahí en Andalucía se gestó nuestra independencia. En fin, hay razones muy grandes. O sea, San Martín estaba ahí, San Martín era, prácticamente se había creado o sea, era un andaluz. O sea, a pesar de haber nacido en Argentina, sí, había muchas raíces. Dice, yo le voy a presentar, acá anda un muchacho, dice que lo voy a presentar, dice, che, ¿por qué no lo llaman a Bruno, al señor Alemán, a Bruno Alemán? Bruno Alemán era un señor argentino, un señorón, que estaba de visita en Madrid, había ido a ver al general y secretamente él tenía un o sea, él después me lo confió a mí, dice, yo en realidad, dice, vine a ver al general porque era amigo de Cámpora. Y el pretexto de él era irse a Rumania, porque en Rumanía había una famosa doctora Aslan, que trataba el problema de la longevidad, el problema de la vejez y todo eso, y que tenía algunos elixires virtuosos para devolver el vigor perdido de la juventud. Entonces la doctora Aslan, si ustedes posiblemente le encuentran o sepan la historia de la doctora Aslan, una rumana que trataba el problema de la vejez muy profesionalmente en esos tiempos, cuando todavía no existían estos elixires modernos de las pastillas y todo eso. Pero bueno, dice, y a lo mejor dice con él se pasan estos días acá en Madrid. Efectivamente me encuentro con ese señorón, con Bruno Alemán, que posteriormente fue ministro secretario de Comercio de Cámpora, en el tiempo que estuvo Cámpora, y fue un hombre comerciante, un tipo muy hábil en el comercio, pero lo presentaría en un señor muy dominado, traje, típico argentino, ¿no?, de aquellos tiempos. Y me dice, digo, mira, vea, digo, ¿usted qué está haciendo? No, dice, estoy acá, dice, he venido con otro compañero, con un amigo, dice un muchacho español que me acompañó en el viaje, que trabaja conmigo, dice, él es lo conocí en un viaje. Te cuento todo esto por detalles que vienen a conformar la historia. Dice, él es chofer de la línea El Cóndor, y ahí lo conocí en un viaje a Mar del Plata. Yo me hice muy amigo, un tipo, dice, y ahora, como el español, dice, me acompañó en este viaje, dice, para no venir yo solo. Y le digo, bueno, yo tengo una semana libre, ¿por qué no hacemos un plan de trabajo? Y bueno, intimamos, hay un par de días, un día, y me presentó a Manolo Ramírez, que era el español, un andaluz justamente, y le digo, tenemos la idea con Bruno era aprovechar, el general me sugirió que porque esta semana que estoy, ¿por qué no voy a conocer Andalucía? Conclusiones de que alquilamos un auto. Digo, todo esto es una historia que lo que resultó fueron, o sea, cuando ustedes, después de que yo termine de contar la historia, se van a dar cuenta lo fortuita que es la vida. O sea, las cosas increíbles que a veces suceden cuando uno no espera el gran acontecimiento, el gran suceso. Bueno, nos hicimos, enseguida intimamos, porque era gente de mi edad, éramos más o menos igual. Bruno creo que era un poco mayor que yo. Y claro, le dije a Bruno entre bromas, digo, no, bueno, che, si vamos a ir a conocer Andalucía y todo eso, yo no quiero ir con un tipo vestido de traje y hecho un bacán. Te tenés que irte a una tienda, creo que se fue al ¿cómo se llamaba? El mercado inglés, cuerpo inglés, el almacén inglés, y te compras una ropa deportiva, vamos a ir cómodo, tranquilo, vamos a alquilar un auto, y efectivamente se transformó. Y dejate de joder de andar peinado de gomina, o sea,
vamos como de vacaciones. Y efectivamente alquilamos un auto y nos fuimos a Andalucía, Bruno Alemán, Manolo Ramírez y yo. Un viaje espectacular, fue parando en los mejores lugares para comer, en la carretera y todo eso, hasta que llegamos a Andalucía. Bueno, ¿qué hacemos acá en Cádiz, por ejemplo? Manolo, yo nací acá, y yo tengo unos primos míos. Bueno, es el primer día nos llevó a ver el teatro de Cádiz, que un tío de él había sido el que había pintado los murales adentro del teatro de Cádiz, lo fuimos a ver. En fin, y recorrimos espacios de él. Él, por ejemplo, él contaba que él vivía frente a la plaza, en Sevilla, frente a una plaza, donde él veía por la ventana, cuando él era chico, todavía veía por la ventana, ¿cómo se llamaba el poeta este? Me acuerdo, creo que era Machado, un personaje importante que él lo veía caminar, pasaba. Bueno, todas esas historias, y dice, no, que tendríamos que ir, dice, a conocer las bodegas, porque dice, acá es lo más importante para venir a ver acá, dice, todo es historia. O sea, sí, Sevilla es una maravilla, fuimos a ver las catedrales, todas esas cosas, el mercado, pero al otro día preparamos un viaje para ir a Jerez de la Frontera, a conocer las bodegas. Y quería, él decía, no, yo cuando era niño fui a conocer con un tío mío y no sé quién, las bodegas de Domecq, de don Pedro Domecq, que eran lo más importante que había ahí en Cádiz. Y efectivamente, o sea, toda esta historia entre un disfrute muy ameno, un distendido, porque yo estaba acá trabajando con intensidad, o sea, era muy duro, fue muy duro el venir a este país, acá a trabajar. Yo había estado en México 10 años y acá empecé una nueva vida. Me había vuelto a casar, me había vuelto, tenía niños pequeños, en fin, o sea, yo había trabajado mucho, entonces me sirvió como una especie de aflojarme un poco. Efectivamente, armamos el viaje a Jerez de la Frontera para el otro día y nos fuimos a visitar las bodegas. Ahí está la historia, ahí está la verdadera historia. Resulta que llegamos a la bodega Pedro Domecq, un lugar histórico, en Jerez de la Frontera, imagínate lo que es eso. Y fuimos a la bodega Pedro Domecq, y cuando llegamos los tres, nosotros paramos el auto y sale un señor a recibirnos en la puerta de la oficina. O sea, estaba la oficina acá a la izquierda, y un portón grande, ¿no? Y se ve la bodega inmensa, ¿no? Y el señor Domecq nos está esperando. Y nos miramos nosotros, nos está esperando, le habrá llamado Perón, o sea, que nos estaba esperando. No dijimos nada. Ah, sí, dijimos, o sea, nosotros no sabíamos cómo era la mecánica. Pensé que Domecq era el dueño de la bodega, o era un tipo que decía que esperaba a la gente que iba a entrar a ver la bodega. Pasamos y efectivamente salió de la oficina, a la oficina que estaba acá a la parte izquierda, la oficina que es toda una organización, en la oficina había un gran restaurante, en fin. Salió, nos abrazó. Antonio Domecq, mucho gusto, es un honor para mí que hayan venido, que no sé qué. O sea, una intriga, pero nosotros no dijimos nada porque, o sea, no queríamos romper el sortilegio, es decir, no sabíamos. Sí corrió por mi mente que era una llamada de Perón, o sea, o de algún amigo, no sé, para que no. Pero ni sabían ellos que nosotros podíamos estar en la bodega, o sea que pero no dijimos nada. Y Pedro Domecq se deshacía, Antonio Domecq, era el dueño de la bodega, no sé si vivirá, no creo que viva ya. Bueno, vamos a disfrutar hoy el placer de tenerlos a ustedes acá. Yo personalmente les voy a enseñar toda la bodega y les voy a contar la historia de nuestro esfuerzo.
al rato ya éramos como chanchos, como dice el paisano, con Pedro Domé los abrazos. Nos hemos reído con cuentos, porque contaban cuentos, era muy chistoso, como buen andaluz, muy lúcido. Bueno, recorrimos, más o menos nos habrá llevado la recorrida de la bodega, porque íbamos en cada sector de la bodega, en cada sector había un lugar especial donde había cosechas, o sea, bodegas, bordalesas almacenadas de distintos tipos, de distintas cosechas, distintos años, no, una cosa. Y iba con nosotros el secretario de él con la caña, una caña que era una caña es un bigote de ballena, creo, algo así, con una copita. Entonces, cuando llegamos a un lugar, dice, bueno, esta es la cosecha tal, este vino va a ser no sé qué, dice, a ver, vamos a probarlo. Y con la cañita esa, el probador, no sé cómo se le llama, no sé, abría la parte de arriba de la bordaleza, que estaba lleno eso, o sea, eran salones enormes, digamos salones, o sea, depósitos gigantes, y metía la cañita y sacaba un vasito con el vino ese, lo volvía y nos entregaba a cada uno una copita, nos entregaba una copita y la copita la pasamos, porque ese era eso. Y empezamos a probar vinos y a probar vinos. Cuando llegamos al fondo de la primera galería, en la primera calle que habíamos conectado, ya era una carcajada, ya nos habíamos olvidado quiénes éramos nosotros. Pedro Antonio Domecq a los abrazos con nosotros, contando historias, chistes, cuentos verdes. Bueno, era un fiestón, o sea, nos había a los abrazos, que cada rato nos repetía, pero qué alegría, hace años que yo no me río y me divierto como me estoy divirtiendo con ustedes, indiscutiblemente. Bueno, una historia, esta es una historia linda porque lo irónico que es la vida, ¿no? Lo irónico porque es lo inesperado, o sea, lo que llamaba Perón el imponderable, las cosas que suceden a veces cuando uno no las planea y cuando las circunstancias te tienen una oportunidad o el destino, andás a ver qué. Hicimos todo el recorrido, habremos tardado prácticamente 2 horas. Ya cuando llegamos de retorno a la oficina, ya estábamos todos, no te digo borrachos, no borrachos, pero sí estábamos como la uva, o sea, con una alegría grande y todo eso. Dice, bueno, ahora, dice Antonio, ahora nos vamos, todo esto ha sido el aperitivo, dice, ahora nos vamos a darnos una suculenta comida acá que yo tengo preparado exclusivamente para ustedes. Todo eso a nosotros siempre nos sonaba, o sea, extraño, pero decía yo, ¿será así siempre que recibirán a todos la gente que viene a la bodega? Este tipo va a terminar loco, a casi todos los días, a toda la gente que viene, le preguntamos, ¿esto se hace todos los días? No, dice, yo hago muy de vez en cuando esta tarea, dice, solamente cuando vienen invitados muy especiales, dice, si no, hay gente acá de los empleados de la empresa que son gente que tienen el conocimiento total y los llevan a los turistas a llevar. Y no, sería imposible para mí. Pero ustedes, como son especiales, mis invitados personales, yo quiero atenderlos personalmente, por eso he venido acá a la bodega temprano. Bueno, cuando ya abrazados, a carcajadas, era una cordialidad que parecía que nos conocíamos con Domecq, el dueño de la bodega era, ¿no? Pasamos al comedor. Ya todas las comidas que habían preparado para hipotéticamente homenajearnos. Y entonces, cuando ya nos sentamos y estamos, uno dice, bueno, ahora vamos a brindar con uno de la cosecha, no sé cuánto, con unas, no sé, entremeses
eran, no sé, ya no me acuerdo. Y llega una señorita muy, dice, permiso, señor Antonio Domé, dice, acaban de llegar los invitados que usted tiene. ¿Cómo los invitados que yo tengo? Sí, los invitados de la empresa, no sé qué, no sé. Les contó, dice, y tenía un papelito en la mano, dice, acaban de venir, dice, porque vienen para encontrarse que la empresa los ha invitado. Entonces nos mira a nosotros. Pero coño, entonces ustedes no son los invitados. Y nosotros nos miramos entre... Sí, no. Hombre, coño, que ni dijo, hay una barbaridad de cosas. Dijo, no, olvídate, dile que no puedo hoy atender, que me disculpen, que no sé qué, espérate si quieres. Hombre, yo voy a perderme esta oportunidad. Hace 40 años que no me he divertido tanto como me he divertido con ustedes hoy. Dice, ¿cómo voy a cambiar esto por recibir a unos señores? No, yo creí que ustedes eran los invitados de la empresa no sé cuándo. Mira qué historia linda. Nosotros fuimos recibidos por el dueño de la bodega, Antonio Domé, en Jerez de la Frontera, y nos confundió con una gente importante. Bueno, anécdotas como estas en la vida de nosotros ocurren generalmente muchas veces, y cada uno de ustedes me imagino que tendrá siempre alguna, debe tener alguna, o a alguien muy cercano que le ha contado. Esta historia, cuando después se la conté yo a Perón, nunca lo vi reír a carcajadas tanto al general como el cuento de lo que había sucedido en Sevilla, lo que había sucedido en Sevilla, justo en Jerez de la Frontera. Yo quería traerte esta historia hoy porque son cosas que uno a veces dice, te admira la gente, o te respeta, o sos un bicho raro porque tenés historia, pero a veces la historia lo persigue a uno. No es que uno sea el generador de todas las historias, a veces la historia lo persigue a uno. Fíjate que cuando yo fui a ver a Perón para que me diera directivas para volverme a la Argentina. Y terminé siendo uno de los puentes de que Perón utilizara para iniciar la resistencia en Venezuela. O sea, los secretos misteriosos que tiene el destino, porque esto es el destino, nadie sabe hasta dónde es, ni en qué esquina de la vida te espera una sorpresa. A lo mejor pasas desapercibido durante toda tu existencia y el último día de tu vida es el día más importante. O a lo mejor te ocurre todo lo que te debió ocurrir temprano, o sea, cuando sos joven, cuando sos una persona de 30, 40 años, y a lo mejor se te presentan todas las oportunidades, y como uno es tan joven y no tiene experiencia, no le da la trascendencia y la importancia que la oportunidad tuvo. Por eso es bueno tener conocimiento de las historias. Y yo cuando cuento y cuando alguien me pregunta sugerencias de qué hacer o qué pudiera hacer, yo le digo que tratan de leer libros de historia y sobre todo biografías. Porque en la biografía de la gente, no por el caso nuestro, pero la gente importante, o sea, los que trascendieron de lo común, siempre hay esos hechos fortuitos, estos hechos que la providencia hacen que a veces la vida vale la pena haber vivido. Te conté esta historia hoy porque no tiene nada de interesante más que el acontecimiento en sí. Políticamente, pues yo fui y volví, me encontré volviendo con Perón, nunca lo vi reír a Perón tanto, con tanta gracia, porque no podía creer lo que había sucedido, que el dueño de la bodega Domé nos había confundido con unos ilustres visitantes importantes que supuestamente iban a ir a conocer la bodega y que nos confundiera con nosotros. Y que nosotros le hayamos hecho pasar a ese hombre uno de los días, según él lo firmaba y nos abrazaba y nos desesperadamente, incluso hasta cuando nos cerró la puerta del auto cuando nos fuimos. Dijo, vuelvan porque me han hecho feliz como yo hace muchos años nunca imaginé que me iba a reír tanto como me he divertido con ustedes hoy. Bienvenidos y gracias que hayan llegado a este lugar. Estas son historias
que la vida nos ha prodigado, ¿no? Es un regalo de Dios, un regalo de la providencia, un regalo de los acontecimientos que suceden y que hacen que seamos distintos, no porque nuestras propias virtudes, sino porque hay algo misterioso que nos tiene reservado el destino, la providencia, la suerte, Dios o quienes fuere. Pero realmente vale la pena haberlas vivido. Y sobre todo lo más importante que eso es que en este acontecimiento lejano en el tiempo, y como estoy hablando de la década del 70, o sea, hace 50 años, haya llegado a vos, haya llegado a ustedes para que sientan la vibración y la emoción que sentimos nosotros. Efectivamente, después del tiempo volvió Perón, volvió el peronismo, asumió Cámpora, Bruno Alemán fue secretario de Comercio, un tipo extraordinario, un señorón, un gran amigo que yo lo perdí después en el tiempo, no sé qué habrá sido de él. Y Manolo, un tipo único por su gracia y por sus encantos como ser humano, como un hombre. O sea, dos acontecimientos importantísimos en esos dos amigos que uno me presentará al general y el otro me presentará a la otra persona. Te dejo esta inquietud, te dejo este recuerdo de entre tanto eslabones de cosas que todavía te seguiré contando. Habrá algunos intrascendentes y habrá otros que a lo mejor te llaman más la atención. Pero lo importante en todo esto es que vos seas también protagonista aún en el tiempo. Y eso es lo que más vale. Te mando un abrazo grande y por supuesto que mañana nos esperarán otros acontecimientos. Seguramente.